Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir a este martes sociológico que, como siempre, organizamos en colaboración con Letras Corsarias, nuestros compañeros de aventura. Y hoy veo que tenemos un público muy variado, lo cual me alegra. Vamos a charlar con Raquel Peláez. Hola. Buenas tardes. Ella es periodista. Es de Ponferrada, que es una cosa también... Sí, soy de Castilla y León. Sí. Ya que somos la Asociación de Sociología de Claro, Castilla y León. soy de Castilla y León. Pues Raquel es de Ponferrada. Ella es periodista, como os comentaba. Trabajó muchos años de publicista y también estuvo, como buena parte de nuestra generación, en Londres haciendo un máster y buscándose un poco la vida, para luego ser editora y periodista en Vanity Fair. Sí, editora de moda, que eso me da como más interés a lo que vamos a contar ahora. Y también ahora mismo es subdirectora de Es Moda, la revista de moda del país. Femenina, porque me ponen ese sombrerito a la moda. Sí. Vamos a charlar sobre este libro, Quiero y no puedo, una frase que a nosotros, digamos que nuestra generación siempre hemos utilizado para etiquetar a determinada gente. Sí, es un quiero y no puedo. ¿no? Sí. Y una historia de los pijos de España. Es un libro que os recomiendo vivamente a todos. Es un libro muy entretenido de leer, pero también con muy mala leche. Te lo he dicho antes. Mientras tomábamos algo, comentábamos un poco. Es un libro que para nada es banal, aunque sea entretenido de leer y cuente historias muy, muy entretenidas desde Alfonso XII hasta nuestros días. Es un libro que también nos hace reflexionar sobre un poco la evolución histórica de nuestro país y cómo nos hemos situado ahí. Pero para empezar un poco el diálogo, Raquel, si quería que me comentases qué no es este libro. Vale, me parece interesante empezar así. Se lo pedí yo, ¿no? Como me dijo, probablemente primero, muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí. Estoy entusiasmada de haber venido a Salamanca. O sea, no me puedo creer que me hayan invitado a hablar y que me quiera escuchar tanta gente y estoy feliz. O sea, que muchísimas gracias. Y os quería explicar, me ha dicho que probablemente mucha gente de los que estáis aquí no habéis leído el libro. Y os quería explicar lo que no es para un poco sacarlo de donde está llevando de forma casi... bueno, por inercia la promoción, ¿no? Porque cuando oímos la palabra pijos, pues aunque a cada uno nos venga a la mente una cosa, ¿no? Pues ahora a los más jóvenes les vendrá a la cabeza los cayetanos y a los un poco más talludos nos viene a la cabeza pues el pijo así, con el jersey al cuello, los colores pastel, ¿no? Y el libro no está pensado para definir lo que es un pijo, ni para señalar lo que es un pijo, ni qué características tiene un pijo. O sea, no, todas esas preguntas que me suelen hacer de ¿cómo se detecta un pijo? El libro nace de la paradoja de no poder hacer eso, ¿no? Y de justamente ver que es un tema que está en el ambiente de forma permanente desde casi hace 10 años, ¿no? En España se ha convertido como una obsesión, lo de la gente de clase alta, los universos aspiracionales de la gente de clase alta, las cosas que hacen, ¿no? De Tamara a María Pombo. Y entonces yo he querido entender de dónde viene ese universo, por qué llamamos pijos a los que son pijos, por qué hay pijos a los que no llamamos pijos y cómo nace todo eso, ¿no? Y entonces por eso he querido trazar una historia de un concepto que está en español casi como el pícaro. La figura del pijo es una cosa muy española, aunque pensamos que hay posh people en Inglaterra, el pijo... específicamente como lo defino en el libro es muy español, ¿no? Y creo que no había algo escrito sobre esto. Entonces, el libro no es el típico libro de un señor snob que viene y te dice si te pones una chaqueta que no es de cashmere, no eres pijo. No, no es eso en absoluto. No. Y luego, sobre la mala leche. Hay una crítica que han escrito por ahí en uno de, no sé si es en Amazon o en Goodreads, que ponen, está escrito desde el odio de clase y con mucho resentimiento, ¿no? Y yo creo que no es cierto. El libro está escrito con mucha conciencia de clase
y desde una posición que es la mía. O sea, claro, obviamente todos escribimos desde una subjetividad, pero está escrito para explicar el porqué de ciertos bailes de clase, ¿no? Y por qué es tan importante en este momento el término pijo y por qué fue muy importante en los 80 y qué relación tiene eso con la lucha de clases. Pero no es un libro escrito desde el odio, ni muchísimo menos, y he intentado, de hecho, conciliarme conmigo misma, ¿no? Y con las personas que aparecen. Bueno, Pijo era el que iba a fresas. Era el que entraba en las discotecas mientras a los demás no nos dejaban entrar. Y Fresas es la discoteca de aquí, ¿no? era. Ahora es el Potenkin, para los que... El Potenkin era de indies, ¿no? El Potenkin es... Claro, ahora pero mismo ya que no un se sabe indie lo no que es es. pijo. Entonces, bueno, es un libro que tiene también mucha lectura sociológica. Hablas, bueno, citas lógicamente a Veblen, también aparece Bourdieu, pero cuando lo estábamos leyendo nosotros pensábamos en Luis Enrique Alonso, que es uno de nuestros popes, es el padrino de nuestra asociación, que es especialista en consumo y él explica cómo se crea la sociedad de consumo, porque cuando tú te retrotraes hasta el principio del universo pijo, de Alfonso XII, Sí. ¿verdad? Comentábamos que no había sociedad de consumo en España. Claro. El consumo era reducido para determinadas personas. Nuestros abuelos vivían en pequeños pueblos, por ejemplo en nuestro caso en lo que es la provincia de Salamanca, donde el dinero era una cosa que se movía relativamente poco y se compraban muy pocas cosas. Sí. No existía una sociedad de consumo como tal. Esto, a ver, el libro iba a empezar, cuando empecé a hacerlo dije, vale, voy a empezar en los 80, no voy a empezar en el momento en el que dice David Summers, ella se fue con un niño pijo, ¿no? Que es la primera vez que hay una expresión de masas de la palabra pijo, ¿no? Pues me pongo a hacerlo y me doy cuenta de que es ridículo eso, o sea, tengo que entender por qué hemos llegado ahí y cómo hemos llegado ahí, ¿no? Y por eso ese viaje me lleva a entender dónde empieza la emulación pecuniaria, ¿no? Donde empieza lo de querer imitar los signos de distinción de las clases altas, ¿no? Que es uno de los mecanismos de movilidad social que Veblen señala como los más importantes, ¿no? Y esto me acaba llevando al momento en el que en España aparece la sociedad de consumo, efectivamente. Me obsesionaba explicar el nacimiento de la sociedad de consumo en España, pero sobre todo me obsesionaba, y por eso el principio del libro empieza en la 103, o sea, hasta que llego a donde iba a empezar hay 113 páginas, porque me obsesionaba explicar hasta qué punto lo que ahora forma parte del imaginario pijo fue privilegio de literalmente un 1% de la población hasta casi el año 70 en España, ¿no? Entonces para mí era importantísimo que entendiésemos lo que significa pijo cuando llegamos al año 80, cuando ya se ha producido la transición y el PSOE llega al gobierno, el camino que ha hecho la sociedad de consumo española que no existía, o sea, hasta llegar ahí, ¿sabes? O sea, es una cuestión de cantidades que me obsesionaba. En plan, la gente se cree que cuando hablamos de clase media galdosiana, estamos hablando de una clase media como la de ahora, ¿no? Que es como una horquilla amplísima de gente, que tenemos luz en casa, que tenemos agua potable, que tenemos acceso a un centro comercial, que tenemos las vías asfaltadas. Pues que la sociedad media la clase media galdosiana eran literalmente las dos personas del pueblo que podían poner sábanas en los colchones, ¿no? Y entonces, por eso el libro es tan pesado. Y por eso es pesado, y por eso no pesado, pero que es turras, se va para atrás, en plan, que dices, la listilla esta, porque me está explicando ahora Alfonso XII. Alfonso XII, ¿no? Y es como, bueno, es que cuando Alfonso XII empezó a ir a tomar los baños, España era literalmente una sociedad agrícola donde la gente no sabía lo que era la luz eléctrica. O sea, de hecho la luz eléctrica se impuso a él, ¿no? Cuando fue a visitar comillas. Y eso es algo que no lo tenemos muy presente cuando llamamos pijo a otro. Me enrollo muchísimo. Claro, y de ahí, digamos, podíamos dar un salto hasta la época del franquismo, ¿verdad? Sí. Donde determinadas familias empiezan familias que habían ganado su fortuna ahí. Recordaba yo también leyendo Quiero y no puedo,
hay párrafos en los que me acordaba de IBEX 35, Ah, sí. un libro que presentamos de Rubén Juste en Capitán Swing ya hace unos años, que te ponía de muy mala leche, porque iba haciendo un análisis de Trazaba, ¿no? la genealogía del dinero en España, ¿no? Y veías como las mismas familias seguían perdurando y manteniendo el poder antes con concesiones del Estado en determinados negocios y ahora a través del IBEX 35. Y muchos de esos nombres aparecen también aquí asociados, pero aparecen asociados a unas personas que quieren romper un poco con esos vidas, no romper con sus valores tradicionales porque eran las clases dominantes, ¿no? Pero sí hacer otras cositas, ¿no? Que es donde aparecen pues las chicas Topolino, Sí. los yeyés, ¿no? Que nos llevan un poco a esos años 60, 70. A ver, ahí hay como ese recorrido tan largo se hace porque el libro parte de la idea de que un pijo es alguien que intenta emular la imagen, la forma de vivir, el estilo de vida de las clases altas, ¿no? Entonces se hace una especie de seguimiento de a ver qué son las clases altas en cada momento, ¿no? Me he tenido especialmente en el franquismo, en el momento en el que, digamos, se acaba la restauración, que fue la última vez que tuvimos reyes hasta que luego volvieron, ya sabemos cómo. Porque es cierto que a pesar de que el franquismo fue un régimen terrible, ¿no? Generó una nueva oligarquía, generó nuevas oligarquías y nuevas formas de riqueza en torno a un nuevo sistema que tenía su propio, su propio sistema de prebendas, ¿no? Y ese sistema de prebendas y esas oligarquías generaron sus propios universos aspiracionales, que eran muy diferentes de los que habían creado los reyes en la restauración. O sea, y por eso me paro ahí tanto. ¿Se puede trazar el dinero? Se puede, pero es cierto que el franquismo hizo ahí como, ¿no? una partición súper bestia. Luego, ¿qué pasó en el franquismo con los universos aspiracionales? Hubo tal coacción de las libertades, ¿no? Que la libertad se convirtió en un símbolo de estatus en sí mismo. O sea, era una forma de expresar riqueza. Entonces, ahí es donde aparecen los yeyés y donde antes hablábamos de Gunila, ¿no? Ahí es donde aparecen esos nuevos universos aspiracionales que nada tienen que ver con los de pues Alfonso XIII, que eran más los de los bólidos, los hoteles de lujo, todas esas cosas que introdujo Alfonso XII y XIII, que eran propias de la sociedad de consumo, pero eran muy diferentes a las que tienen que ver con el deseo de libertad que generó Franco, ¿no? Franco, digamos que convirtió la libertad en un símbolo de estatus. ¿Me explico lo que quiero decir, más o menos? ¿Se explica? Podéis preguntar, cuando queráis. A ver, todo esto está porque antes de llegar ahí estamos en la época en la que se institucionalizó la aporofobia, había esas niñas de 4 familias ricas que iban a puestas de largo, o sea, el libro hace un recorrido tan exhaustivo que me estoy parando como en lo que más o menos me pides tú. Sí, pero que esas puestas de largo aparecían en las revistas y era lo que se quería emular ya entonces. A ver, las puestas de largo son como la transición entre el mundo de la restauración, ¿no? Y el que vino después, el del desarrollismo, ¿no? Las puestas de largo eran la adaptación, esas puestas de largo que aparecían en las revistas del corazón que empezaron a volver a publicarse a partir del año 44. La puesta de largo para los jóvenes era cuando una chica era casadera o entraba en edad de merecer, que se decía, ¿verdad? Sí. Y se hacía una gran fiesta para presentarlo en sociedad. Sí, bueno, se ha vuelto a hacer ahora eso, ¿eh? Pero ya no se llama puesta de largo, ¿sí? Sí, en Madrid sí. Vamos para atrás. Entonces, eso de las puestas de largo era un poco la bisagra que inventó el régimen, ¿no? Para traer el imaginario de las fortunas y familias del antiguo régimen, o sea, de la antigua nobleza, a las nuevas oligarquías, que es lo que yo en el libro llamo pacoaristócratas. Eso duró hasta que empezaron a entrar las corrientes juveniles que venían del resto de Europa, el swing in London, los beats, los yeyés, y eso entró en España y ahí fue donde la libertad se convirtió para ciertos círculos en símbolo de estatus. De ahí que se diga, por ejemplo, que las Divina eran pijos, ¿no?
porque ellos jugaban con otros capitales. Ya el dinero había dejado de tener la importancia que tenía a lo mejor para los que iban a las puestas de largo. Ellos manejaban el capital cultural, el capital social, la red de contactos que hacían. Y llegaríamos a los 80 con Sufre Magón. Sí. A ver, hay antes una pequeña transición, ¿no? O sea, yo en el libro me paro un poco en los 70, ¿no? Es que el libro, como os digo, es muy detallado, muy específico y va contando muchas cosas, Sí. pero no hay que contarlo todo, Raquel. No, Hay que bueno, dejar- después de la Voz Divina me hago ahí ese recesito. ¿Para qué comer? No, pero esto os va a interesar, porque en los 70 hay un momento ahí en el que entra ya ese imaginario que está un poco relacionado con el lujo contemporáneo, ¿no? Que es que de repente entran las grandes fortunas amorales a instalarse en el sur de España, ¿no? Y entonces cuando llegan los Thyssen, llegan los von Bismarck, y llega toda esa gente, ¿no? Que trae lo de esa idea de la libertad, la eleva a otro nivel, ¿no? O sea, la libertad ya es la moralidad total, ¿no? Y eso fue muy importante en la España de los 70, ¿no? Y en ese... Porque ellos podían hacer fiestas que no estaban permitidas a los Exactamente. nacionales, ¿no? Este año, a principios de curso, presentábamos 100 hogueras, un libro que hablaba de cómo se habían conocido los hippies y los flamencos en En Andalucía, Sevilla, ¿no? en Morón. Y allí llegaban los hippies ingleses, los hippies americanos, y se montaban unas fiestas donde iban, en este caso los flamencos, los gitanos, a tocar, a armar, y donde iban también nacionales y alucinaban. Claro. Es curioso el barro que se forma ahí, ¿no? Porque yo estuve intentando ver, aquí ya me voy a ir, pero estuve viendo la escena underground de Barcelona, estuvo muy conectada con la sevillana, ¿no? O sea, toda la parte de la Voz Divina, de hecho Oriol Regás, o sea, estaba muy conectado con todos, pues, con Smash, que era un grupo de psicodelia sevillano, ¿no? Y entonces, bueno, esto lo cuenta Jordi Costa muy bien en cómo acabar con la contracultura. Pero es cierto que toda esa gente que estaba en Sevilla y en Morón, muchos acabaron también en Marbella. Porque al final apareció ahí esa cosa que fue un pegamento maravilloso de los pijos, que no está muy presente en el libro, pero todos sabemos que son las drogas. O sea, ahí apareció, pues eso, el hachís, la cocaína, los ácidos, y entonces se produjo ahí una mezcla bastante importante. Pero eso no son los pijos en sí mismos. O sea, sí, los hippies pueden ser pijos y todo eso, pero eso no está contemplado en el libro. En el libro me ajusto más a la definición canónica de pijo que manejamos en nuestra cabeza como persona conservadora, etc. Llegamos a los 80. Con David Zahn. Hombre, es que, por supuesto, el grupo que los que no éramos pijo ya vamos a muerte. A ver, es Claro, que también. es muy guay es muy guay cómo se produce el auge del pijo en los 80 como contraposición a la explosión de la movida, ¿no? O sea, eso sí que creo que es una cosa que cuento ahí que no se ha dicho mucho. Que el universo aspiracional del pijo cándido de los 80, que se ponía sudaderas, que se vestía de color pastel, que cantaba esas canciones, ¿no? Que ponía la voz de David Summers, que desactivó muchísimo más la guerra de clases y los conflictos laborales que hubo en ese momento que el rock radical vasco. O sea, esto es una aseveración muy fuerte, ¿no? Pero creo que mucha gente se aferró a esos universos aspiracionales de ese momento, ¿no? Sí, porque en los 80 que sale ese imaginario pijo y estos pijos blandos. Esos fueron los primeros pijos. Fue la primera vez, de hecho, que en España se usaba la palabra pijo, porque hasta entonces se decía, pues eso, niño pera, niño bien. O sea, nuestros padres de nuestra generación, que fueron jóvenes en los 60, 60, aún no decían pijo. Pijo se empezó a decir a mediados de los 70, y se dijo oficialmente ya con nombres G en los 80. Los pijos de los 80 sale en un momento en que otra parte de la juventud está en los procesos de reconversión industrial, Claro. entra en la precariedad laboral, estás en la heroína. Entonces era
como un choque muy cultural bastante fuerte entre un imaginario y otro. Sí, de hecho en el libro, haciendo ahí como, no trampas, pero bueno, yo lo he juntado porque verdaderamente estaba así digamos, en la línea cronológica. Los disturbios de Reynosa, que fueron brutalmente silenciados por el gobierno, ¿no? Que, bueno, Barrio andó allí una represión policial súper bestia, murió gente, habían secuestrado al dueño de la fábrica de Reynosa que quería echar a 300 personas, etc. Ocurrió en el verano que salió el Sufre Mamón, la película, ¿no? Y entonces eso era lo que ocupaba la prensa mainstream, ¿no? Que había un fenómeno que era la juventud VIP, que lo llamaron así, porque aún no sé, pijo lo decían los hombres G, pero decirlo así en un medio no era... La juventud VIP, que iba guay vestida, que iba de don algodón, que se ponía cosas amarras, eso era lo que en realidad dominaba el discurso, no los disturbios de Reynosa, eso no lo quería escuchar ni siquiera el gobierno, aunque fuesen socialistas, ¿no? Y llegamos, que comentábamos, ¿no? Llegamos al pijo de los 90, que frente a la cara blanda del pijo de los 80 nos encontramos con el imaginario del yuppie, del ejecutivo agresivo, de esas ideas liberales que se empiezan a implantar en España, claro, del joven aunque suficientemente preparado, ¿no? Sí. Esa imagen que es mucho más dura, con las cosas más claras y más orgullo de sí mismo tal vez que el pijo de los 80. A ver, yo creo que es que el pijo de los 80 nace de lo que yo denomino el pacto de no ostentación, ¿no? Durante casi 44 años España vivía en un régimen más fascista, aporófobo, donde no se le permitía a la gente ser pobre, digamos, pero tampoco se les permitía ostentar, porque eso tampoco entraba dentro de los cánones del buen católico, ¿no? O sea, podían ostentar eso, los de Marbella, que pues se fueron tan novedosos, o 4 más, ¿no? Pero estuvimos bajo esa... digamos, sí, ese pacto de no ostentación, ¿no? Entonces, en los 80 se mantuvo eso también un poco porque las clases, los que habían pertenecido a las élites durante el franquismo, tenían miedo. O sea, nadie quería, o sea, no quería, la gente que tenía miedo a los oh, Dios. Has dicho miedo y... Ay, Dios mío. Es Manuel Fraga. Hemos pensado en él a la vez. Manolo. Y ha dicho la librería es mía. Bueno, pues la gente tenía miedo como nosotros ahora y no querían andar diciendo no, pues nosotros éramos los ricos en el franquismo y yo me lo llevé todo crudo, ¿sabes? No, pues sabían que venían los rogelios, como los llamaban ellos, y había un poco que disimular. Entonces yo creo que ese tijerío nace un poco también de eso, ¿no? Como de esa cosa cándida de, ay, no, bueno, sí, vale, pero luego ya se va imponiendo, pues eso, va entrando, pues la OCDE nos obliga a la reconversión, ¿no? Industrial, España va entrando en la cultura del pelotazo, Solchaga dice que en España el que no se hace rico es porque no quiere, y entonces pues se entra esa cultura del dinero, que en Estados Unidos ya estaba, ¿no? O sea, nosotros en los 80, cuando teníamos pijos cándidos, ya estábamos viendo Dinastía, ya estábamos viendo el Estados Unidos de Ronald Reagan, ¿no? Pero estábamos en otra onda, pero ya nos iba entrando. Y ahí fue cuando entró el otro imaginario, que era muchísimo más agresivo, muchísimo más relacionado con tener dinero, de verdad. Y con las finanzas, ¿no? Con Sí, la propia financiarización, sí, que se va dando. Eso también será que lo cuenta Manuel Rodríguez en el efecto clase media, ¿no? La economía española se fue financiarizando y con eso también el imaginario aspiracional de la clase media fue cambiando también. O sea, de repente ya no era tener un 600 y comprarte una sudadera. Todavía no era lo de invertir en bolsa, ¿eh? O sea, eso fue después. Eso vino más tarde, ¿no? Pero ya entraba la cosa del tiburón. Y no había entrado aún el lujo, ¿eh? Porque esto es una cosa que también es, o sea, y lo mismo que insisto lo de las cantidades, ¿no? Pensemos en cuánta gente tenía luz eléctrica en 2020, en 1920 y en 1970. Claro, en muchos pueblos aún no había ni baños con cisterna. Pensemos que en el año 90 todavía las niñas de jóvenes, estos que están aquí, ¿no? Que son todos unos rojos
las niñas no compraban bolsos de lujo. En el año 90 eso era impensable, que alguien destinase su presupuesto a un Louis Vuitton. Es que eso no pasaba, o sea, no ocurría. Y eso cambió después. Dale, ¿cuándo cambia? Pues eso cambia a finales de los años 90. Hay un señor que tenía hedge funds y se dedicaba digamos, a la inversión inmobiliaria en Estados Unidos. Él era francés y se había tenido ya que ir de la Francia de Mitterrand, porque en la Francia de Mitterrand no se admitía ese tipo de... Bueno, no fue el momento para ese tipo de empresarios que especulaban con las propiedades inmobiliarias. Este señor es Arnault y es el dueño actualmente del LVMH, que es el conglomerado de lujo más grande del mundo, ¿no? Este señor hacia el año 89 dijo, coño, todas estas marcas de lujo que ahora compran cuatro señoras, 4 marquesas en toda Europa y 4 ricos en todo el continente, voy a comprarlas yo porque están en la bancarrota, las voy a reflotar y con ellas voy a hacer una estrategia de economías de escala y las voy a relanzar. Y las voy a relanzar además no para que las compren 4 marquesas con su cachava, las voy a relanzar para que las compre la clase media, porque son los que de verdad son muchísima gente y lo que de verdad me puede hacer millonario, que es la misma lógica que siguió Amancio Ortega. ¿Cómo te haces rico? O sea, vendiéndole cosas muy, muy, muy caras a muy poca gente, o vendiéndole muchísimas cosas medianamente caras a mucha gente, ¿no? Y eso fue lo que hizo Arnault, y ahí lo tenemos ahora mismo. O sea, es el segundo hombre más rico del mundo. El primero oscila ahí constantemente, ¿no? Y eso empezó ahí. O sea, nos parece que lleva ahí toda la vida, pero la idea del lujo, como lo entendemos ahora, no lleva ahí toda la vida. Nació a finales de los 80 y en los 90. De hecho, en el libro cuentas que entrevistaste a Givenchy, no sé si Sí, a Givenchy, en su castillo. Esto que todo lo que os acabo de contar lo cuenta Dana Thomas en un libro maravilloso que se llama Cómo el lujo perdió su brillo, donde explica la historia de Arnault, que la verdad es fascinante. Y sí, conocí a Givenchy porque trabajé muchos años en una cabecera que se llamaba Vanity Fair y ahí pues tuve acceso a un montón de gente como del espectro del lujo. Y entrevisté a este señor que era uno de los modistos del viejo mundo con el que quiso acabar Arnault, ¿no? Que eran estos diseñadores que hacían alta costura para 4 o 5 mujeres. Entre ellas, una de sus clientes preferentes era Audrey Hepburn. Él le diseñó el famoso vestido columna ese de desayuno con diamantes. Pues a este señor, el francés, Arnault, le arrebató su marca, se la quitó de las manos, le dijo, esto es mío. Y se la compró, le hizo una aupa hostil y se la dio a Alexander McQueen, que ya sabemos que se suicidó. Y el hombre estaba todo resentido por aquello. Él estaba resentido. Se consideraba un antiguo... Él pensó que iba a ser el último de una estirpe y luego no fue así. Pero eso... Compraros el libro. Es que estoy comprando el libro, literal. Como estas hay muchas anécdotas que lo hacen, como os comentaba, muy divertido, pero a la vez muy... que es un libro que no sabe pensar, ¿no? Entonces, comentábamos antes, tomando una caña, también el papel que tuvieron las universidades privadas en la formación del viejo de los 90 y lo que ha venido después. A ver, después de Los Hombres G, ¿no? Entramos ya en los 90 y estamos en una etapa en la que en España lo de tener formación universitaria se convirtió como en o sea, que todo el mundo pudiese acceder a la universidad se convirtió en un objetivo prioritario del gobierno progresista, y yo personalmente estoy agradecida. Luego ha habido mucho debate muchos años después sobre que el mercado no absorbía tantos licenciados, todo eso, pero bueno, fue un objetivo que ellos se plantearon. Y es cierto que hubo ahí 2 o 3 años que fueron los años en que más números universitarios había en España. Eso se produjo también porque, al igual que ocurrió con la escuela concertada, que se cuenta también, que se montó así para que pudiese escolarizarse el mayor número de gente posible, pues se crearon muchas universidades privadas para que mucha gente pudiese acceder a la formación superior, porque se entendía que eso era una garantía de ascensor social, ¿no?
Luego se ha visto que no, ¿no? ¿Qué ocurrió en ese proceso? Pues que para que se absorbiese toda esa gente, pues como pasó con los concertados, ¿no? Se crearon muchísimas universidades privadas. Es que no me acuerdo de los números, pero los doy ahí, ¿eh? Digo los nombres de todas las universidades y en qué etapa se crearon cada una, y muchas son a partir del año 93. Y en esas universidades, pues aunque había el programa común que tenemos todos y un Estado regulando, pues sí que ha habido unas directrices, digamos, no morales, ¿no? Una forma de ver el mundo que se ha ido inculcando a la gente, ¿no? Y que tiene mucho que ver con el marco neoliberal en el que estamos ahora, ¿no? Eso te lo cuenta mucha gente que ha estudiado en escuelas de negocios en Madrid, ¿no? Como que el marco de referencia no, es que es impensable que sea otro, ¿no? Que es en el que, bueno, pues el Estado es un problema, lo público es un lastre, eso todo se ha enseñado en las universidades que creó el propio Estado. Y es donde se empieza a hacer más ostentación de la riqueza. Eso es donde... Porque que tú te lo mereces. A ver, las universidades siempre han estado muy asociadas, por contagio de lo americano, a un imaginario como muy aspiracional. Voy a dejar de decir esto que no significa nada, voy a intentar explicarme. Todas las imágenes que manejan, por ejemplo, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Gant, muchas marcas que son así como muy fijas, canónicas, están basadas en el vestuario que de verdad se ponen los estudiantes de las 7 universidades más prestigiosas de Estados Unidos, que son las de los patricios blancos, que son las de la Ivy League, ¿no? Entonces, es cierto que esas universidades de nueva creación, como en España, han usado esas imágenes y ese mundo visual muy como de referencia, ¿no? Entonces, es casi una cosa que se retroalimenta, ¿no? O sea, si lo piensas, es como que las universidades privadas de nueva fundación son como anuncios de Tommy Hilfiger, piénsalo, es un poco verdad, ¿no? O sea, entonces, está muy relacionado. No valen menos los títulos de ellos, ¿eh? O sea, con respeto lo digo. No, es que me parece mal, o sea, la gente paga por estudiar, me parece bien que lo hagan. Y esta ostentación nos lleva al universo un poco de los influencers también, y toda esta, digamos, exposición mediática que vivimos ahora de personajes como Victoria Federica, Froilán, que sería Froilán, no, Froilán, que serían lo que llamábamos niños pera antes, que eran niños de señoritos, papás, más señoritos, bien, ¿no? ¿verdad? A él lo enlazo más con los señoritos de Fernando VII. ¿Sí? Pero también el mundo de los futbolistas, la mujer como objeto. Sí. Ahí hay... Siempre has comentado que en el libro lo dejas claro también, que el universo pijo está protagonizado, digamos, el protagonista es el hombre. La mujer... A ver, es que eso lo explico, que la palabra pijo es pene y pene es patriarcal, y todo el universo pijo es muy patriarcal, sí, porque son estructuras profundamente conservadoras, y el objetivo básico y final es que el patrimonio no se mueva. Entonces eso se consigue casi siempre con estructuras patriarcales muy, muy, muy férreas, ¿no? Esto podrías discutírmelo cualquiera, sí, o sea, pero bueno. Los influencers, a ver, el libro parte de la idea de que nada pasa por casualidad, ¿no? Entonces hay un capítulo donde explico cómo surge en este contexto neoliberal, donde surgen también las universidades privadas con todos estos imaginarios, bla bla bla, surge la industria de la influencia, que tiene que ver con las redes sociales visuales, ¿no? Donde, Instagram, claro, Instagram, bueno, TikTok ha sido muy importante también para el auge de ciertas ideas de ultraderecha y su difusión entre gente muy joven. Pero bueno, que pijo no tiene por qué ser ultraderecha, eso también lo dejamos claro. Pero sí, como que las redes sociales nacen en un momento en el que las industrias que venden las cosas con las que se construye el universo visual pijo, el maquillaje, los bolsos, la ropa de todo tipo, los coches, o sea, todo eso, esas industrias se dan cuenta de que hay una nueva herramienta poderosísima, que es que las redes sociales convierten a cada ciudadano en un anuncio andante.
Y entonces, claro, ahí entra en juego pues que estas marcas invierten en los ciudadanos que ya apoyan sus valores. O sea, si yo soy Tommy Hilfiger y quiero hacer una campaña sobre las bondades de mi ropa inspirada en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, pues voy a coger a la chica más pija de Madrid, o a la más pija de Barcelona, o a la más pija de Bilbao, y que se ponga esta ropa, ¿no? Entonces se produce una especie de efecto Mateo, en el que ya tenía, tiene más, y encima amplifica ya unos valores que ya estaban ahí bastante protegidos, ¿no? Porque son los de las élites. Y entonces es como que engorda eso, engorda ese pez. Y a veces esa imagen, cada vez que se está vendiendo esta imagen, se está vendiendo un discurso contra el estado del bienestar, contra el pagar impuestos, etcétera, dentro de estas mismas imágenes, que pueden parecer un poco a veces banales, pero no lo son. No, a ver, es que llega a haber situaciones surrealistas como esos vídeos que se llaman Get Ready With Me, ¿no? Que son chicas maquillándose que te están diciendo eso, que pues te están hablando de que pues sí, pues que hay que reventar el estado de bienestar. No te lo dicen así, ¿no? Pero algunas sí también. O sea, es curioso porque el odio al Estado en España no tiene ninguna base, en el sentido de que creo que es un efecto de contagio de otras economías, ¿no? O sea, me hace mucha gracia. Es como, no sé, tanta gente que cree que podría vivir sin el Estado. No, es que me descojo. Y vamos llamando al Cayetano, ¿te parece? Venga. Venga, vamos a por ellos. Empiezas el libro hablando con el cantante Carolina Durante, ¿no? Sí. Que igual que Hombres G puso pijo en el imaginario, digamos, Sí. Ellos pusieron Cayetano. ¿Qué es un Cayetano? Pues, a ver, un Cayetano es que es como el pijo de los 80, ¿no? Es una persona que la identificas por su imagen, ¿no? Pues, a ver, sí que suelen ser gente de filiación más bien conservadora, con una imagen muy concreta en la que, pues, las chaquetas de terrateniente, los pantalones chinos ajustados, las camisas de un cierto tipo, el pelo, ¿no? Luego mucha proximidad a un ideario católico bastante antiguo y sobre todo un orgullo bastante inusual y novedoso de ser eso, ¿no? Eso es quizá lo que diferencia al Cayetano del pijo de los 80. Ese orgullo de clase pijo. Y su implicación política, ¿no? Porque hablas un poco también de la calle Borroca. Sí, a ver, yo es creo gente que nunca había participado o no se había mostrado tan activo de política, de repente están en manifestaciones, están haciendo scratches, están en la calle, y es algo también muy, muy novedoso. Lo es. El fenómeno calle Borroca como tal creo que es muchísimo más complejo de lo que yo rasco ahí, que es solo la parte de la cayetanía, ¿no? O sea, la calle Borroca tiene pues eso, muchas familias de la derecha, mucho lío ahí montado, o sea, mucho cacao mental. Pero es cierto que había mucho cayetano en esas manifestaciones y que es completamente inusual que lo que tradicionalmente en España se asoció con los niños de las familias bien y de la gente de orden, de repente sea la que altera las fuerzas del orden público. O sea, que sean ellos los que se encargan a la policía, ¿no? Y eso tiene que ver con esa evolución que ha hecho el imaginario de los privilegios, ¿no? Que se ha convertido como en una cosa punk, ¿no? Y que muchos jóvenes consideran que están en un extremo casi contestatario cuando se están posicionando del lado de los privilegiados. Es una cosa increíblemente paradójica. Es tan paradójica que para llegar a comprenderla tuve que remontarme al siglo XVIII. O sea, me gusta que acabemos aquí, ¿no? Porque todo esto es para poder llegar ahí y llegar a entender qué coño ha pasado. ¿Cómo puede ser? Y todo esto lleva un trabajo de documentación enorme, porque el libro te abruma con la cantidad de... Bueno, hay un montón de errores fácticos que no paro de mandar. En Black Books hay una cosa que le llaman el purgatorio, que es como errores de
Hoy aún me han avisado. Alaska tenía 18 años cuando hizo Rolling Penca, no 23. O sea, pero de estas hay bastantes porque bueno, pues el libro tiene muchísimos datos y algunos pues he patinado. Pero sí, mucha documentación y sobre todo mucha labor de intentar entender el porqué de todo. Que nada sea porque... No, que no sea un libro de... Es que tú eres pijo porque a mí me lo pareces, no. El pijo fue una cosa hubo un consenso sobre lo que era esto en un corpus social y tiene un sentido y pasó por esto. Para que no sea un libro de clichés, de lugares comunes, ni de insultos tampoco. Me voy al principio del libro para terminar de abrir un poco turno de preguntas a los que queréis intervenir. Empieza en un club de tenis, en Ponferrada, Sí. ¿verdad? Y hay una niña a la que hacen llorar porque no lleva una raqueta de marca. Yo creo que... Hay que ser pija para llorar por eso. Puede que no dice sí. Pero siempre, digamos, creo que siempre hemos sabido identificar, aunque sea complicado aprenderlo Sí. lo que es un pijo. Y también hemos tenido muy claro quiénes no llegábamos a serlo, porque nos lo hacían saber. Sí. Pero es tan relativo. Porque la vida luego pasa y es que es lo que le pasa al concepto pijo, que tiene tanto que ver con cómo operas en tu círculo social, quién te rodea, en qué zona de España vives, cuál es el imaginario aspiracional de tu país en ese momento, cuál es el imaginario aspiracional de tu familia, cuál es el tuyo. Es que un Cristo. Y dices, ¿verdad? Una frase también de sí, todos somos el pijo de alguien. Eso lo dice una estudiosa mexicana que tiene una tesis doctoral maravillosa que se llama Los pijos de Madrid. Es una maravilla, se tiró del año 99 al 2003 entrevistando a pijos de los que van a tomar cañas en el entorno del Bernabéu, o sea, y los entrevistó en la cafetería de Derecho de la Complu, en la del CEU, y los visitó en las misas que había en ese momento minoritarias en el 20N en el Valle de los Caídos. Y la tía, es que es espectacular el trabajo. Es un poco farragoso, el libro no fluye como este, pero es buenísimo. Y ahí ella dice esto. Ella dice, joder, cómo me ha costado llegar a decir algo sobre este asunto, porque cualquiera puede ser el pijo, todos podemos ser el pijo del otro. Bueno, abrimos preguntitas, comentarios que os apetezca hacer por ahí. Bueno, también quería comentar que el libro termina con una serie de entrevistas que aportan un valor añadido. La verdad que a mí me encanta eso. Entrevisté, a ver, yo por donde he trabajado y también pues por cómo me relaciono, pues tengo muchos amigos así que los podríamos considerar pijos, ¿no? Y pues algunos de ellos son de un nivel de pijez tan surreal que le dije, oye, ¿puedo hablar con tu madre? ¿Puedo hablar con tu tía? Que me cuente esto, o sea, me cuente cuando eran dueños de los cruceros y se iban a Egipto, no sé. Entonces, hay 15 personas que hablan ahí y que representan diferentes momentos de la historia de España. Eso para mí era una obsesión, o sea, una mujer de 95 años y un chico de 25 y en el medio todo. Y cada uno un universo, digamos, de pije diferente. Pues está el pijo cantábrico, está el pijo del colegio estudio, que es una cosa como muy de pijo progre, ¿no? Es madrileño pero es bastante universal. Bueno, sí, varios tipos. Sí, es muy divertido también de leer. Así que tenemos por ahí alguna preguntita, alguna intervención. Hay que animarse, chicos. Por allí. Dale. Hola, muchas gracias por el libro. Y justamente lo que te quería preguntar es justo por lo que acabas de nombrar en el último momento, el concepto de pijo progre. Y el concepto de, como bien comentabas antes, con la calle Borroca, etcétera, de este cambio de lo punk es ahora ir contra el establishment, y como en muchos círculos el establishment es este concepto del pijo progre, ¿no? Y si puedes desarrollar un poquito más. Muchas gracias. A ti, a ver, claro, es cierto que no me detengo mucho en esa raza de pijos. Hay dos capítulos, uno hay tres. Uno de la Voz Civil, que fueron los pijos de Barcelona, que eran liberales de izquierdas. La Beautiful People, que fueron los pijos de Felipe González. Y luego me detengo bastante en los hipsters, que considero que fue un momento
en el que mucha gente joven de ideología progresista dio ahí ese giro. O sea, mucha gente ahí pasó o a ser rojiparda, o a ser influencer chunga, o a ser cayetana. O sea, ahí se produjeron muchas bifurcaciones. Entonces, es cierto que yo no me paro mucho en el pijo progre, porque como parto de la idea de que todos en el marco neoliberal en el que estamos, a pesar de que gobierne el gobierno más progresista de la historia, como estamos en un marco muy neoliberal, no creo que lo que determina que seas pijo sea que seas progresista o no. Me explico, o sea, por eso he ido al consenso de lo que se ha considerado pijo en España. ¿Dónde entra ahí el pijo progre? En el libro entra en lo hipster. Luego, que hay gente de izquierdas cuyos padres tienen mucho dinero, o hay gente de izquierdas, pues hay gente que cree en la redistribución de la riqueza y en el papel del Estado y en el estado de bienestar, que tiene dinero. Sí, se consideran pijos, los consideran pijos la ultraderecha. ¿He querido comprar yo ese marco? Yo no lo he comprado. Otro puede escribir ese libro, o sea, y sería un libro maravilloso, porque claro, o sea, hay cada cuadro hay cada cuadro de comunista de millonario que flipas, claro, pero yo no he ido por ahí intencionadamente, la verdad. Entiendo tu pregunta y pues, te animo a que le des. ¿Por ahí? ¿Alguien más? ¿Jesús? Sí, nada, te doy enhorabuena por el libro. Gracias. No me ha dado tiempo leerlo entero, estoy por la página 180, pero... ¿Todavía no llega Alfonso XII? No, el jueves, me llegó el jueves, no me ha dado tiempo. Yo te quería hacer una pregunta en relación a los colegios concertados. Sí. Todo lo has nombrado en la reflexión con Israel, también aparece en el libro, que coincide un poco con la etapa que Manuel Rodríguez, la segunda fase de la clase media, sí. Entonces, quería saber si para ti, bueno, en el libro lo dices, que es un poco amplificador o creador de símbolos también del pijerío, si ese papel se quedó a finales de los 80 o lo sigue teniendo o lo ha seguido teniendo los colegios concertados en este país, o quería que reflexionaras un poco sobre este tema. Gracias. Gracias a ti. A ver, pasa una cosa con esto. Pasa lo mismo que con la universidad que dije de Tommy Hilfiger y la universidad. Es que pasa lo mismo, ¿no? Vivimos en un marco en el que se ha fetichizado la idea de la educación como símbolo de estatus y sinónimo de pertenencia a élites. Y esto afecta a la educación superior y a cualquier educación, ¿no? Yo misma lo veo cuando veo la publicidad que hace ahora el colegio concertado al que yo fui cuando era niña. Ahora, yo nunca fui con uniforme. Les han puesto un uniforme, les han inventado un escudo que les han tejido aquí para que parezca que tienen más abolengo del que tienen, ¿no? Entonces, eso forma parte de un marco mental de marketing que no solo tiene que ver con que haya colegios concertados, sino que hay una corriente marketingiana, neoliberal, que está dominando, ¿no?, en las economías desarrolladas y donde la idea de élite es como el nuevo fetiche, ¿no? Entonces, eso se ha apoderado de todo, o sea, desde los restaurantes, ¿no?, donde de repente todo tiene que ser premium, hasta los colegios. Entonces, claro, ¿dónde es más fácil hacer eso? Donde hay una gestión privada, claro. Porque en una gestión privada tu interés primordial es la rentabilidad, y entonces vas a hacer la estrategia que sea necesaria. Si está de moda ponerles escudos a los niños en el pecho para que parezcan que son de Eton y uniformes, pues lo vas a hacer, porque eso va a atraer más clientes, ¿no? Entonces, claro, hay una relación obvia y sigue pasando y va a pasar más. O sea, a no ser que alguien queme contenedores, pero no va a pasar. Mejor que no pase. Tú relacionabas en el libro, perdona que intervenga otra vez, el marquismo, que es un término que a mí me ha dejado impactado, ¿no? Con esos colegios, ¿no? También, con esos colegios concertados y... A ver, es que se da la paradoja de que en los colegios concertados había gente con más poder adquisitivo. O sea,
en algunos, no en todos, ¿no? Pero en muchos donde se entraba ya en bachillerato era de pago y ahí ya se quedaban, ahí fue un sistema de triaje, ¿no? Yo lo viví en mis carnes, yo me quedé en un colegio concertado porque mis padres pudieron pagarlo y a mi hermana no se lo pudieron pagar y la mandaron a la pública. Y la relación con los símbolos de estatus en un sitio concertado y en uno público era muy diferente, y ahora ya muchísimo más. Vamos, yo no doy clase en un colegio público, pero estoy segura de que cualquier persona, si hay aquí alguien que lo corrobore, porque en los concertados eso se ha convertido en un discurso, ¿no? Lo de formar parte de un grupo especial, ¿no? Cuando esto fue al revés. En la España de los 80, principios de los 90, el que iba a un concertado era el loser que no le daba la nota de corte y tenía que pagar. Pues han conseguido invertir el discurso. Sí, de hecho también se comentaba, vamos, por colegios concertados aquí en Salamanca y yo fui a colegio concertado, quede claro. O sea. Se comentaba pues que el uniforme servía para igualar, para que no se viesen las diferencias. Pero eso implicaba, que también lo cuentan, ¿no? Los lazos de marca, los pequeños complementos, porque ellos buscaban la diferencia, ¿verdad? Las pulseras de algodón. Sí, ¿no? En mi época. Es que en el libro hay una chica que fue al cole con Marta Madruga, que me encanta, con la novia de... Es el colegio al que iba la novia de David Summers. Y ella cuenta que en ese colegio se prohibieron los lazos. Porque a las monjas no les parecía bien que las niñas jugaran al juego del estatus, fíjate. Que ahora las niñas con 11 años se compran, ¿cómo se llama eso? Que llevan unas alitas, cuestan 300 euros, unos bolsos que se llaman, es que no me acuerdo. Zadig Volter. Que las niñas de 11 años tienen bolsos de 300 euros. Un bolso. O sea, la de Bibi pide el 1500. Vale, pero eso ya es una universitaria, pero las de 11 piden uno de 300. Entonces, el marxismo que comentaba Jesús en los patios de colegio también, en nuestro caso se veía también en los públicos. Sí, no. Porque había variedad de personas y entonces había diferencias entre los que podían llevarlo, los que podían no, y de repente no molabas si no llevabas determinadas marcas. Si ibas a comprarte la ropa Miranda de Duro o al rastro, eras muerto. Sí. Eso ahí lo cuentan, ¿no? Uno cuenta que si ibas con un Levi's de etiqueta naranja, eso era muerte asegurada. Y lo cuenta Antonio, tuvo un artículo muy viral de Antonio Maestre, ¿no? Sobre sus J. Haider, ¿no? Porque no podía tener unas Nike, me parece que era. ¿Dónde queda eso ya? ¿Por ahí algún comentario más? ¿Algún recuerdo? ¿Alguna cocina? ¿Ahí? Hola, ¿qué tal? Mira, te quería preguntar, yo no era suficiente más que un bosque como para recordar la primera maqueta de los hombres G. Sí. No recuerdo cuando oí la primera vez la palabra pijo, Sí. seguramente en la canción estas. Pero sí es verdad que pensando sobre ello antes de venir aquí, me he dado cuenta que no está muy fundado, puedo estar equivocándome, que lo que he dejado de oír es la palabra snob. Que es una cosa que cuando yo tenía la edad de escuchar esa canción, sí que lo soltábamos mucho. Tú eres un snob. Sí. Un poco en esa dirección, no tanto económica como que pretendes llegar a un sitio donde no vas a llegar distinto a lo económico. ¿Eso es relación causa-efecto? ¿Hay...? Pues mira, en el libro, en el capítulo 60, en lo de los yeyes, de hecho transcribo una letra de una canción que sale en La caza, en una peli de Carlos Saura, que se titula Snob Yeye, donde define exactamente lo que era un pijo en los 60, y era un snob. O sea, ellos decían, en los 60 se decía mucho snob. Es cierto, pues me lo voy a inventar, ¿vale? Pero te voy a... La palabra snob también es un invento a su vez que han reproducido muchos diccionarios. Supuestamente viene de la abreviación sine nobilitate, ¿no? Que es como que se le ponía a los estudiantes de Oxford que no tenían afiliación a un título o cuyas familias no tenían abolengo. Luego se ha visto que eso es un invento un invento total. El Merriam-Webster lo desmiente, pero bueno, es una cosa que
que rula por ahí, ¿no? Y es cierto que a lo mejor en los 60 había más esa cosa de intentar parecer de familia noble, ¿no? O sea, de familia bien, ¿no? O sea, el esnovismo es una cosa un poco diferente a lo pijo, ¿no? Que está más relacionado con el aparentar, ¿no? Mientras que lo snob está más relacionado con los modales, quizá, ¿no? Con una forma de estar en el mundo, con una actitud. Yo pienso que igual puede tener que ver con eso, no lo sé, ¿sabes? Como que la palabra pijo surgió en un momento en el que España por primera vez podía acceder a ciertos objetos de consumo de los vaqueros, ¿no? O sea, pues los lazos de algodón, la noche también, ¿no? Mientras que lo snob es más como, pues que sepas que no se pone aquí la botella pegada al vaso, ¿no? No sé si esa es la explicación. Desde luego en los años 60 se decía snob. ¿Alguien más? ¿Por ahí? ¿No? Pues vamos terminando. Muchas gracias a todos. Me enrollo muchísimo, os pido perdón, pero Porque gracias. a de gusto verdad. es, para nosotros como Socil y Letras es una gran alegría que un martes esté la librería a reventar. Ayuda a que llueve, yo creo. Pero también cuando llueve no apetece salir de casa. Os citamos para la próxima actividad, la haremos el 7 de noviembre en nuestro espacio, en Artilugio Estudio en esta ocasión, y hablaremos sobre gordofobia. Pues vente. Tenemos un podcast. Gracias por tu presentación maravillosa. Gracias. Muchas gracias a todos y nos vamos viendo.